Pues tenemos hoy la oportunidad de tener una conversación, de tener con nosotros a don Ricardo García García, que es profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado, aunque ya ha acreditado como catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, pero que además fue subdelegado del Gobierno de Madrid, teniendo responsabilidad sobre cuestiones muy importantes, como fue la organización de la JMJ en el 2011 o toda la problemática que acarreó las manifestaciones y las concentraciones del famoso 15M. Además, también ha sido subdirector general de las confesiones religiosas en el Ministerio de Justicia y hoy forma parte todavía de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que, Ricardo, tendría que haber sido consultada, ¿verdad?, sobre las limitaciones, para empezar ya entrando en materia, sobre las limitaciones que se produjeron en el primer decreto de estado de alarma a la libertad religiosa, ¿verdad? ¿Fue consultada? Bueno, sin ninguna duda. Permíteme, en primer lugar, que te dé las gracias por esta conversación que vamos a tener. Es siempre un placer hablar contigo, Fernando, y en este caso del confinamiento todavía más, porque es uno de los pocos espacios de libertad que nos quedan, el poder hablar como lo estamos haciendo, sin que podamos efectivamente ni saludarnos y guardando lo que llaman ahora la distancia social, que es una frase de la que deberíamos hablar en algún otro momento, ¿verdad? Pero fuera parte de estas pequeñas bromas, si me permites, el asunto es especialmente serio. El asunto es especialmente serio porque la propia Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que regula un derecho fundamental y de los especialmente resistentes, para poner a la gente que nos vea en contexto, a mí cuando explico a los alumnos el derecho fundamental de libertad religiosa, me gusta decirles siempre que en la primera declaración de derechos que se hizo en el mundo, que fue la de Virginia, los constituyentes se pusieron de acuerdo en que el primer derecho fundamental era la libertad religiosa, precisamente por lo que implica de convivencia en el espacio público de personas que piensan y opinan de manera muy diferente, de forma que jamás sea un elemento de confrontación entre ciudadanos. Bien, cuando ese derecho fundamental lo ha regulado el legislador español, ha establecido en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa la creación de una comisión asesora de libertad religiosa que asesore al gobierno en términos de libertad religiosa, donde están presentes todas las administraciones en los distintos departamentos de la Administración General del Estado, por hablar con mayor propiedad, las confesiones religiosas que tienen notorio arraigo y un grupo de expertos en materia de libertad religiosa, entre los cuales, bueno, tengo varios colegas y yo mismo he formado parte también en algún otro momento. Se establece obligatoriamente que cualquier medida que tenga que ver con la regulación de la libertad religiosa pase por la consulta previa a esa comisión asesora, precisamente porque están presentes, bueno, pues todos los interlocutores básicos que tienen que ver con el derecho fundamental de libertad religiosa. Sin embargo, aquí no se ha consultado nada a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Es verdad que las reuniones presenciales no se podían llevar a cabo por las limitaciones que ya todos conocemos a la fecha que nos encontramos, después de más de 40 y tantos días de confinamiento, pero no es menos cierto que se podía haber hecho algún tipo de reunión o consulta de manera telemática, como estamos haciendo tú y yo ahora, o con un simple correo electrónico para preguntar. Pero tengo que decir que no se ha consultado a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Bueno, y entrando ahora todavía más en los problemas que han sucedido, las cuestiones que han acontecido en esta materia tan importante, ¿verdad? Y es el decreto no prohibió los actos religiosos, el culto, simplemente, y ahora nos lo aclaras, dijo que debería celebrarse con las medidas de seguridad adecuadas. Pero nos hemos encontrado como la Iglesia Católica tomó la decisión de digamos, suspender la obligatoriedad del precepto y la mayoría, ¿verdad?, de los católicos practicantes sabemos la cantidad de oportunidades de hacer seguimiento vía misas internet, pero al no estar prohibido se han celebrado. De hecho, las propias misas que se retransmiten por televisión, ¿verdad?, se están celebrando, ¿no? Y hemos tenido noticia de que en varias ocasiones, incluso en la Catedral de Granada, la policía y en áticos, que son propiedad privada, no lo olvidemos, se ha
digamos, se ha interrumpido y se ha hecho acabar de una manera muy radical la celebración de misas. Bueno, pues acláranos, ¿era legal la celebración de este culto católico? ¿Ha sido legal o ha sido desproporcionada la actuación policial? Mira, Fernando, la pregunta que me haces no es que sea interesante, es lo siguiente de interesante. Sí. Es especialmente interesante porque la libertad religiosa en todo el ámbito del coronavirus ha tenido varias fases. Me vas a permitir que no solo hable de nuestra Iglesia Católica, sino que hable también de otras confesiones religiosas, porque nos va a servir muy bien para la comparación de lo que ha venido ocurriendo. En primer lugar, voy a decir una expresión que me dijo un pastor evangélico en una de las conversaciones que he tenido estos días con compañeros y amigos. Dijo: Ricardo, en estos días en los cuales está muriendo tanta gente, me da mucha pena, dentro del confinamiento que tienen que tener las personas en sus domicilios, el encontrar situaciones de aquellas personas que no tengan una realidad trascendente de su propia vida. Quiero decir, aquellos que no tengan un sentido de religiosidad, porque tienen que estar llevando muy mal el confinamiento y sobre todo tienen que estar llevando especialmente mal la pérdida de seres queridos, como todos hemos tenido con esta pandemia, que ya se ha llevado por delante solo en España más de 26.000 personas, si no tengo los datos equivocados. Punto 1. Punto 2. Desde el punto de vista jurídico, lo que nos encontramos es en un estado de alarma. La historia constitucional española, es verdad que después del siglo XIX, pero con la Constitución actual del año 78, hay que recordar que esta es la segunda vez que en la historia constitucional española se decreta un estado de alarma, quiero decir, con lo cual, bueno, no tenemos gran experiencia en lo que significa ese estado de alarma. Recordaré que la primera vez fue en relación a los controladores aéreos en el aeropuerto de Barajas, con lo cual era una situación mucho más limitada. Por cierto, con una sentencia del Tribunal Constitucional especialmente brillante que dice muchas cosas. En tercer lugar, me pregunta sobre la libertad religiosa. Es verdad que la comisión asesora podría haberse pronunciado. La opinión de la comisión es preceptiva, pero nunca vinculante, es decir, que jamás habría atado al Ejecutivo a realizar lo que estima la postura. Pero me voy a poner justo unos días antes de la prohibición de ceremonias religiosas y hubo una protesta pública de FEREDE. FEREDE es la Federación Española la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Porque situaba en el madrileño barrio de la Comunidad de Madrid de Torrejón de Ardoz el foco del coronavirus precisamente en dos iglesias evangélicas. Protestó especialmente FEREDE porque además esas declaraciones fueron hechas desde altos representantes del Estado y victimizaban a una confesión religiosa precisamente porque algunos de los fieles habían sido infectados por este dichoso virus. Frente a eso, reaccionó el Ministerio de Sanidad con alguna excusa. En ese ínter vino después el confinamiento de todos los ciudadanos que nos permiten salir a básicamente dos actividades: sacar a nuestras mascotas, los que tenemos perro, o ir a hacer la compra. Y ir a hacer la compra con varias medidas de autoprotección y seguridad. Pero la realidad religiosa es muy rica. Voy a poner un ejemplo que todavía no es católico, aunque lo pondré. Voy a poner el ejemplo de nuestros compañeros y hermanos musulmanes. Mi querido Riay Tatari, al que todavía lloramos como presidente de la Comisión Islámica de España, que se le ha llevado este coronavirus, tenía su sede en la mezquita de la calle Anastasio Herrero, en el madrileño barrio de Estrecho. Si vamos a su mezquita, lo primero que nos vamos a encontrar es una tienda de productos halal. Para los que nos escuchen, la tienda de productos halal son aquellos alimentos que están permitidos de consumir a los creyentes musulmanes. Claro, no se puede poner una pareja de la Guardia Civil o de la Policía Nacional a la entrada de la mezquita justo en la puerta que da de la tienda a la mezquita. ¿Cómo controlamos eso? O sea, que se puede llegar hasta la mezquita para comprar cordero halal o dulces árabes y no se puede pasar la otra puerta
para obtener lo que se llama en nuestro derecho canónico el pacto espiritual, es decir, no podemos tener la alimentación religiosa, pero sí la alimentación física. Voy a poner otro ejemplo mucho más cercano ya a nuestra Iglesia Católica. Como ves, Fernando, intento hacer como una especie de peinado, porque esto no solo afecta a la Iglesia Católica, afecta al derecho fundamental. Evidentemente. Es el derecho fundamental de libertad religiosa. Nuestras parroquias, nosotros lo conocemos perfectamente bien. No solo es ir a recibir la hostia el domingo o los días entre semana que vamos a misa. Hay toda una acción detrás evangelizadora. Y se evangeliza en ocasiones con 1 litro de leche y 1 kilo de macarrones y determinados alimentos que a través de Cáritas se están dispensando en las parroquias. Las parroquias han podido tener las puertas abiertas para dar los alimentos de Cáritas y han tenido las puertas cerradas del templo donde nuestros sacerdotes han estado celebrando misa solamente para ellos. Parece que algo tan importante en el ámbito jurídico, como tú, como buen jurista, conoces bien, que es el principio de proporcionalidad, parece que se está quebrando, parece que se está rompiendo algo. Vamos a dar un paso más. Tenemos más de 26.000 personas que han fallecido. Ha habido una disposición derivada de un estado de alarma indicado por insignes juristas como es el profesor don Manuel Aragón, que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional en este país, donde decía que las limitaciones que se estaban haciendo de derechos eran especialmente duras, por no repetir lo que ya ha dicho en un artículo brillantísimo don Manuel Aragón. Pero el partido político Vox creo que ha presentado ante el Tribunal Constitucional precisamente ayer una demanda poniendo en tela de juicio que la declaración del estado de alarma sea la vía jurídica para hacer referencia a esta situación. Entre otras cosas porque además del estado de alarma tenemos el estado de excepción y el estado de sitio, que serían como aquellos escalones, si se me permite, para que nos entiendan bien quien pueda escuchar esta conversación, serían como los podiums olímpicos, es decir, el número 1 sería el estado de sitio como limitación de derechos más importantes, el número 2 o la medalla de plata sería ese estado de excepción y el número 3 o la medalla de bronce sería este estado de alarma. La diferencia es el artículo 55 de la Constitución establece que solo con el estado de excepción se pueden limitar expresamente el derecho de reunión o asociación. Es verdad que el derecho de reunión y asociación del artículo 21 de la Constitución no se ejercita en lugares cerrados. En los de culto jamás se pide una comunicación a la autoridad gubernativa para celebrar una misa, porque están excluidos como tal derecho de reunión. Pero sorprende mucho la limitación que se hace. Por otra parte, y no quiero dejar pasar esta oportunidad, además es que se compara a los católicos, ha llegado en un momento muy especial. Ha llegado en nuestra Semana Santa. Miles de cofradías por toda España no han podido celebrar sus pasos religiosos. Pero nuestros policías y nuestros guardias civiles, nuestros enfermos, están en la calle. Nuestro personal sanitario sí que ha podido ir de su casa a los hospitales. Determinadas situaciones sí que se han llevado a cabo. Hombre, en primer lugar, el principio de prudencia, siempre tan importante en el ámbito jurídico, no ha habido una organización suficientemente razonable con las confesiones religiosas a los efectos que hayan podido tener en cuenta las creencias religiosas. Esto llama la atención, sobre todo si se compara con los programas políticos de algunos partidos, especialmente hay que acordar del partido político Podemos, donde en las sucesivas convocatorias electorales, en su programa, llevaba la reducción de la libertad religiosa al ámbito y la equiparación de las entidades religiosas a las asociaciones civiles, es decir, al artículo 20 de la Constitución, a lo que es una ONG. Es decir, la ONG de amigos del MUS, para que le guste jugar mucho al MUS, sería equiparada, según este partido político, a cualquier confesión religiosa. Y no tendría mayor protagonismo en el espacio público que lo que pueda tener una entidad asociativa. Dicho todo esto, se generan muchas dudas. En fin, creo que estoy hablando mucho sin dejarte hacerme ninguna pregunta. Claro, vamos bien. No. Saliendo
de profesor universitario, no quiero a vos que puedan ver el vídeo. No, has puesto sobre el tapete, ¿verdad? Que quizás estamos dando por sentada muchas cosas y que tenemos que interrogarnos si estas limitaciones, que sobre todo los primeros días parecían tan justificadas, realmente ahora ya todos nos estamos preguntando si están siendo exageradas, ¿no? Al fin y al cabo, sobre la cuestión, estamos hablando de sitios particulares, de que las misas celebradas en un ático eran una propiedad particular, no era la calle, no era el espacio público, que los lugares de culto, las iglesias, son lugares privados, o sea, públicos en cuanto están abiertos a todo el mundo, pero son privados en cuanto que no son de titularidad pública. Y la limitación, como muy bien has dicho, debe tener esa proporcionalidad. Y en Granada se tomaron unas medidas tan estrictas o tan adecuadas a la situación como 20 feligreses solamente en un espacio en el que habían más de 1000, pues parece, o por lo menos casi 1000 personas, como sería la nave central, ¿no?, de la catedral, pues parece totalmente desproporcionado, ¿no? Bien, y ahora, y en relación a la nueva situación, a la desescalada, todavía no tenemos una norma. Aquí se está legislando de una manera muy peculiar, con unos anuncios previos, ¿verdad?, del presidente o de los ministros muy largos. Se han empezado a anunciar una serie de medidas, pero que no están todavía en el boletín oficial. Habrá que estudiarlas. Pero ¿qué es lo que se prevé en la situación de desescalada con respecto a la libertad religiosa? Lo que se prevé, en principio, es que la libertad religiosa pueda ejercitarse en la denominada fase 1, siempre con una ocupación inferior a ese 30%, que es el que se ha señalado también para otras actividades sociales. Pero me vas a permitir que me resulta bastante llamativa, y es la equiparación de la libertad religiosa al esparcimiento público. Esto es, esa medida del 30% se asegura con las terrazas, restaurantes, peluquerías, es decir, como si la libertad religiosa fuera una cosa material. Pero voy a ser un poco malo, si se me permite la expresión. Cuando estaba comentándote todas estas cosas, me venía a la cabeza lo que significa la asistencia religiosa en el ámbito de las Fuerzas Armadas y en los conflictos bélicos. Por primera vez, la importancia de la asistencia religiosa en la Segunda Guerra Mundial se detectó en aquellos buques americanos que venían con hombres o maquinaria para la lucha contra el nazismo desde Estados Unidos a Europa. Entonces, los submarinos alemanes torpedeaban esos barcos. Se dieron cuenta que metiendo a algún pastor evangélico o algún capellán católico dentro de esos barcos, los hombres eran capaces de viajar mucho más tranquilos, sabiendo que estaban cerca de Dios y teniendo ese pasto espiritual. Eso que se dieron cuenta en la Segunda Guerra Mundial, la pregunta que yo me gustaría hacerme es, ¿por qué no se ha permitido que ante tanta muerte, con medidas de seguridad, de la misma manera que la gente ha encontrado el pasto, si se me permite, alimentario en los supermercados, haya podido encontrar el pasto espiritual con medidas de autoprotección, con medidas de limitación, respetando eso que ahora se llama distancia social, que los españoles los teníamos mucho más cerca de lo que nos quieren poner ahora de varios metros? ¿Por qué no se ha permitido esa atención a las personas? Estamos hablando de un derecho fundamental especialmente importante. Estamos hablando de un derecho fundamental que en ocasiones permite la figura del refugiado, que en ocasiones permite la figura de aquel que huye de su país por persecución, por motivos religiosos, donde encuentra en España el asilo, la protección diaria, por simplemente reclamar esos. Y en momentos en los que está falleciendo gente, no hemos podido ni despedir a las personas queridas con alguna ceremonia religiosa. Sí, desde otro punto de vista, es muy pertinente lo que dices. Es como si... Pero, permíteme... Perdón, acaba, sí. Simplemente decía, quiero hacer una pregunta maliciosa.
es que no se querían ver las iglesias llenas. Yeah. Porque, te pongo un ejemplo. En los ejemplos de los centros penitenciarios, la libertad religiosa es una de las pocas libertades que tienen los reclusos. Y cuando yo he tenido alguna responsabilidad en esa materia en el Ministerio de Justicia, organizamos algún simposio internacional, porque la forma en la que España está llevando a cabo la asistencia religiosa en las prisiones es modélica en el mundo, Fernando. Bueno, muy bien. Y los directores de centros penitenciarios nos decían que hay muchos reclusos que iban a ceremonias católicas, a ceremonias de testigos de Jehová, a ceremonias musulmanas, porque iban a muchas ceremonias religiosas porque era un pequeño aspecto de libertad que podían hacer dentro de la prisión. ¿Se ha tenido miedo de que puedan llenarse las iglesias? ¿De que ante la dificultad humana la gente busque su trascendencia? Y que, teniendo las oportunas garantías, se pueda ejercitar un derecho fundamental con tranquilidad. Bueno, mi reflexión es que en una, digamos, en una evolución social en la cual se pretende dominar, ¿verdad?, a la ciudadanía, digamos en términos generales, no estrictamente en España y no estrictamente en este momento, ¿no? Pues concederles, o sea, darles la mayor libertad para que ejerzan algo que les empodera, utilizando, les hace crecer, pues no es lo que más gusta. Entonces resulta que tenemos que una cuestión vital tan importante como es la creencia religiosa, que ayuda a vertebrar la sociedad y ayuda, por ejemplo, tú has mencionado, a que todo un sistema de caridad esté ayudando muchísimo a la sociedad en un momento como este, y sin embargo la consideras como una actividad de ocio y no como una actividad trascendente de la persona, ¿no?, en el tratamiento jurídico, ¿no? Llama poderosamente la atención. Bueno, dentro de la desescalada que tenemos ahora, parece ser que en esa fase 1, que es la 2, porque se cuenta una fase 0 en primer lugar, bueno, se va a poder asistir a ceremonias religiosas limitando el aforo en un 30% y estableciendo las medidas de seguridad y autoprotección. Pero queda a la autoridad religiosa, como no puede ser de otra manera, por cierto, el establecimiento de medidas de autoprotección dentro del ámbito de las parroquias, de las sinagogas, de las mezquitas o de cualquier otro establecimiento religioso. Claro. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias. Han sido interesantísimas estas reflexiones. Bueno, y vamos a ver cómo sigue la cuestión. Ya tendremos la ocasión de hacer un seguimiento y valoración de cómo está nuestra maltratada libertad religiosa. Bueno, la verdad que la libertad religiosa siempre se ha ejercitado mejor en las catacumbas que en la vía pública. Y claro, dentro de esta secularización que se habla mucho y se habló mucho dentro de los años 80, lo que estamos asistiendo, a mi juicio, es a un resurgimiento religioso, y ese resurgimiento religioso se ve perfectamente en la búsqueda de trascendencia precisamente ante situaciones de pandemia como la que tenemos en este momento, donde las personas tienen que buscar esa trascendencia y buscar dentro de sí mismos el encierro que hemos sufrido. No solo es un encierro en la casa, sino también un encierro personal de nuestra trascendencia, cada uno en función de su propia fe. Y esto implica que la libertad religiosa, a mi juicio, no tendría que haberse limitado en estos términos tan fuertes como se ha hecho. Claro, existía tanto la preocupación de las propias confesiones religiosas como del propio gobierno que una iglesia pudiera ser un foco de contagio. Y la medida más fácil era prohibir las ceremonias religiosas. Pero había otras medidas más proporcionales, también más complejas de adoptar, que hubieran permitido compatibilizar los usos religiosos de esa caritas con la carita también que tiene la Iglesia de la ceremonia religiosa. Claro, pero sí es muy sencillo. La misa de los domingos de la televisión española, la que retransmite la televisión española, todos estamos viendo, bueno, hay muchas otras que se pueden ver, pero en concreto en esa estamos viendo que hay, pues a lo mejor un cuarto de las personas que podrían estar, o quizás un quinto de las personas, pero hay ahí pues una serie de asistentes. Esa medida que visualizamos como una medida totalmente proporcional, se podía haber aplicado en otros casos, que no hubiera sido tan
tan complejo, ¿no? O por lo menos, lo que no parece que tenía sentido es que se hubiera interrumpido de modo brusco, como se ha hecho, pues determinadas celebraciones, ¿no? Que guardaban esa proporcionalidad, ¿no? Sí, sin duda. En definitiva, bueno, tenemos que aprender todos, también el gobierno, también claro, la oposición, también las altas dignidades eclesiásticas de nuestra Iglesia Católica, pero también los imanes y los rabinos y pastores, es decir, todos tenemos que aprender de esto y la verdad es que no es sencillo y a mí me gustaría que todo esto se interpretara como debe de interpretarse, que es en un aprendizaje para buscar mejores soluciones de cara al ejercicio de un derecho fundamental que, insisto, que no queda suspendido ni incluso dentro de un establecimiento penitenciario cuando una persona es privada de libertad. Es que quería este ejemplo, porque haber hablado de otros muchos temas. Pero, por ejemplo, en la morgue que hemos tenido en Madrid, en el Palacio de Hielo, donde estaba la unidad militar de emergencias, que quiero poner en valor el trabajo que ha hecho el ejército español, los ejércitos españoles, en relación con la defensa de la ciudadanía, había un capellán de la Iglesia Católica que escuchaba una entrevista y era un señor para llevársele uno a su propia casa, si se me permite la expresión, Fernando. Porque el hombre, sin conocer a las familias, decía: estoy atendiendo el alma de todas las personas que vienen aquí que han fallecido, y añadía uno. Y que los propios militares, ante la situación que se está viendo y están viviendo aquí. Claro, es que las personas que están en la primera línea de esta pandemia también están sufriendo, están tratando con la muerte. La libertad religiosa no es el momento de que esté más viva que nunca. En el momento que tenemos la muerte llamando a nuestra puerta, ¿qué momento la vamos a tener? Claro. Muy bien, Ricardo. Pues no quiero abusar más de muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti por muchas cosas. En primer lugar, por esta entrevista, porque cualquier persona educada tiene que decir eso, pero especialmente gracias por tu amistad y reconocimiento, Fernando. Aprecio mucho lo que estás haciendo por mantener esta actividad cultural viva, incluso en términos de pandemia. Bueno, tú estás explicándonos que se puede. Es decir, esta no es la única entrevista, has hecho otras muchas más, y incluso en estos términos donde tenemos que estar en nuestra casa, tú estás dando ejemplo de que se puede llevar una actividad cultural. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Fernando. Gracias.